Hola, hoy vamos a hablar del nacionalismo. Comencemos este viaje a través de la historia para ver qué es el nacionalismo. ¿Sabes qué es el nacionalismo? El nacionalismo es una idea o movimiento sociopolítico que surgió en la edad contemporánea, influenciada por la revolución industrial, burguesa y liberal a fines del siglo XVIII. El nacionalismo propone como base la idea de una nación con identidad propia en una sociedad o comunidad política, condición indispensable para realizar las aspiraciones sociales, económicas y culturales de un pueblo. El nacionalismo constituye una de las ideologías más poderosas del siglo XX y uno de los factores principales de cambios políticos, sociales y económicos en el mundo entero. La idea de nacionalismo surgió en el siglo XVII y XVIII. Los entes políticos de esta época estaban basados en la religión o dinastías a las cuales les debían guardar lealtad. Escuela nacionalista. La escuela nacionalista surgió a partir de que el Estado empieza a distribuir y a estatizar las entidades para el provecho mismo, ya sea para el beneficio del país o del individuo. Para lograr esto, un Estado nacionalista interviene en las relaciones internacionales, es decir, que este tipo de Estado siempre necesita depender de otro país o países, incluyendo sus relaciones internacionales. Esto lo hace para lograr formar un Estado fuerte, que es su objetivo para luego organizar y manejar las economías nacionales. Aportes a la economía. El nacionalismo, como término económico, es usado para describir las políticas económicas guiadas por la idea de proteger el consumo interno, el trabajo y la formación de capital en el interior de una economía o mercado nacional en pos de la eliminación de la dependencia, aunque esto requiere de la imposición de restricciones a los movimientos de trabajo. Se concentra sobre los mecanismos de dependencia económica o el neocolonialismo. Sostiene la necesidad de que sectores o empresas básicas de la economía permanezcan en manos de capitales nacionales, muchas veces estatales, cuando el sector privado no está en condiciones. Características del nacionalismo: sentimiento colectivo y de pertenencia a un grupo humano, unión a través de la raza, la lengua, la cultura y la historia. Los nacionalistas defienden el derecho de los pueblos a su independencia, creación de un Estado propio, amor desbordante por la nación. El nacionalismo fue una de las grandes reivindicaciones de los movimientos liberales. Se opone a la globalización en muchos puntos, o al menos en los relativos a los beneficios de libre comercio sin restricciones. Suele incluir doctrinas como el proteccionismo y la sustitución de importaciones. Evolución del nacionalismo. La idea de Estado-Nación se afianzó en Europa, especialmente con el Tratado de Westfalia, 1648, que es considerado el origen del concepto de soberanía nacional. El nacionalismo continuó siendo un fenómeno elitista durante un par de siglos atrás del tratado, pero fue durante el siglo XIX cuando se propagó ampliamente por toda Europa y ganó popularidad. La erradicación del nacionalismo durante y después de la Primera Guerra Mundial dio la aparición del fascismo como ideología que pretende encontrar una salida económica. Críticas al nacionalismo.
El nacionalismo ha sido blanco de muchas críticas a través del tiempo, lo cual siempre llega a la misma conclusión. La misma nación es una entidad creada ideológicamente por él y no algo natural, objetivo y anterior al mismo nacionalismo, como esta ideología afirma. Fascismo. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras entre 1918 y 1939. El proyecto político del fascismo es instaurar un corporativismo estatal, totalitario y una economía dirigista, mientras su base intelectual plantea la sumisión de la razón a la voluntad. Benito Mussolini, 29 de julio 1883, 28 de abril 1945, periodista, militar, político y dictador italiano, creador del fascismo. El nacionalismo se dejó ver por todo el globo. Hacia 1957 se había extendido por toda Asia, parte de África y Oriente Próximo, acabando con casi todos los imperios coloniales europeos. Al comenzar la década de 1990, el nacionalismo sigue siendo una fuerza muy poderosa en la política internacional. 40 años de dictadura franquista. En enero de 1966 se publica una declaración política en la que definía el programa nacionalista y en el que se destacaban como puntos básicos de su acción política la democracia, la autodeterminación y la construcción de la Europa de los pueblos. George Friedrich List, reconocido economista alemán del siglo XIX. Desarrolló el sistema nacional, o lo que hoy algunos llamarían sistema de innovación nacional. Se opuso al principio cosmopolita del sistema económico de la época y la doctrina absoluta del libre comercio. Giuseppe Mazzini, Génova, 22 de junio de 1805, marzo de 1872. Su lucha tenía dos objetivos: era una lucha nacionalista por la unidad de Italia y la eliminación de la influencia extranjera en la península, y también una lucha liberal y republicana contra el absolutismo monárquico de la Restauración.